eso es algo que yo me lo he llevado. Siempre he dicho que mi curiosidad se parece a la película de Slumdog Millionaire, donde este chico vive una serie de sucesos y le toca un momento en su vida en donde, sin él darse cuenta, todos esos sucesos ayudan a que él supere algo de su vida. Y eso mismo me ha pasado a mí. Alf Álvarez es un destacado profesional en comunicación y publicidad, reconocido por su versatilidad y experiencia en roles como locutor, productor, estratega, creativo y creador de medios. Su trayectoria incluye contribuciones significativas en importantes agencias del país, así como en la educación, impartiendo docencia en diversas instituciones. Es nuestro invitado en PUB 101. Bienvenido, Alf Álvarez, a PUB 101, el podcast. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Gracias, me siento muy honrado de estar en este lugar con ustedes y donde han pasado tantas luminarias del mundo de la publicidad. Bueno, este grupo te conoce, creo que yo no te conocía, pero la mayoría de los que formamos parte del PUB te conocen, saben cuál es tu trayectoria, conocen muy bien tu perfil. Para los que no te conocemos, profesionalmente hablando, sería bueno que tener un resumen de tu trayectoria profesional. Estamos hablando desde cuando tú comenzaste. Cuando yo comencé. Cuando tú dibujabas en el colegio. Bueno, si es posible. Yo comencé muchas veces. Okay. Ese es el tema, que yo comencé muchas veces. Siempre con el sueño de dibujar, de hacer cosas. Siempre desde el colegio, yo dibujando cualquier cosa, haciendo campaña interna de una venta, de un evento o algo. Siempre me decían, no, pero es que lo tuyo es publicidad. Y ahí fue que yo entendí qué es la publicidad. Me acuerdo que una vez mi hermana le tocó en los 90 participar en un anuncio. Y yo hablé con el publicista o el creativo. Y yo le pregunté, ¿quién es usted? ¿Qué usted hace? Y dice, yo soy publicista y yo hago este anuncio. Y yo dije, wow, los anuncios se hacen. Porque uno asumía que eso aparecía en la televisión. Que esa cosa que uno veía entre novela o entre punto final... era algo que sucedía y no había necesidad de preguntarse de dónde. Sin embargo, esos anuncios me marcaron porque, como toda una generación en los 90, entre los apagones, nosotros podíamos ver esas series, esas marcas que dominaron el imaginario. Era el entretenimiento, los anuncios de esa época, que si Barceló, que si Mistolín, y todo eso, y la imagen nacional, todo eso. Entonces yo comencé a adueñarme de un sueño, de primero querer trabajar en Disney, de tener caricaturas, de diseñar tenis, y yo era el loco del colegio, y para dónde tú vas y qué tú quieres. Y lo primero que yo le pedí a mi familia cuando terminé el bachillerato era coger un curso de publicidad, un taller que había. ¿Y cómo es eso? Bueno, sí, yo lo cogí, costó un dinerito. Y luego de eso me obsesioné con esa idea, con un primo mío en La Vega que pensábamos igual. Y esa era, digamos, la época dorada de la creatividad. Porque la publicidad ha tenido muchas épocas. Pero de la creatividad moderna, vamos a decirlo así, con una serie de íconos, rockstars. Y ahí yo fui enterándome a través de medios que habían, que si revistas, que si premios, que era eso la publicidad, y fuimos a buscar eso en las universidades. Caí en APEC y duré ahí 3 años, no la terminé, me molesté de que no me sentía creativo, y mi otra pasión era la locución, y gracias a Don Teo Veras pude entrar, gracias a su esposa también, que me empujaron, pude entrar en el mundo de la radio y ver la publicidad de otra manera. Qué chévere. Pude ser locutor, pude ser productor, luego caí en Twitter. Y Twitter fue un momento para yo generar creatividad. Fui productor de radio, hasta que un día caí en una agencia de digital. ¿Qué es esto? Yo no sé. Me lo explicaron y le di para allá. Nunca le dije que no nada. Me tocó trabajar con Cerveza Presidente. Y entré por todo lo alto. Una escuela, pero a los 2 meses hubo un pitch. Yo no sabía lo que era un pitch. Y perdimos la cuenta. Caray. Me usaron de locutor para poder defender el pitch nuestro, pero perdimos. Lo ganó Capital. ¿Y qué voy a hacer yo ahora? Recibí una oferta de radio. Me quería ir para la radio porque ese era mi mundo natural. Y alguien me dijo, no te vayas, tú tienes futuro como creativo. Y yo, ¿qué es eso? Y ahí me fueron entendiendo eso. Y bueno, me pusieron entre el pie y la pared. Me dijeron,
piénsalo, consúltalo con tu almohada. Tuve que renunciarle a esa otra persona, que creo que más nunca me volvió a hablar, que me esperaba en otra emisora como productor. Y tomé la decisión de quedarme y nunca imaginé que ese señor, que se parecía incluso en el semblante de mi padre, me recomendó a Joan Rubicam Damaris para yo trabajar de la mano de Franz García y de otros grandes. Fue un día muy importante para mí porque cuando me llevó a donde Franz, él le dijo, mira, aquí está el joven que te comenté, creativo digital, que hace cosas en Twitter. No existen creativos digitales. Entonces Franz, con su forma, y se le notó en la cara a Franz que, coño, me acaban de tirar este tipo. Este lío, ¿qué yo hago con este lío? Y él llamó a Ñique, mi gran amigo Ñique, Rafael Chan, perdón, sí, Ñique. Y Ñique entró y nos conocíamos. Y claro, ese Alf, sí, Alf ha dado bien resultados, pues te lo encargo. Y Franz me miró a los ojos y me dijo, si tú no das la talla en un mes, tú te vas de aquí. ¡Ay! Eso fue desafío. El verdadero desafío. Entonces ahí comencé a sacar de mí. Yo no sabía lo que era ser creativo. Yo no entendía ni tenía esa formación. Pero don Fernando, que fue quien me recomendó, me decía, yo te veo en eso, lo que tienes que dedicarte. Pero yo sí fui con muchas herramientas, fui con referencias musicales, fui con mucha curiosidad, conocía digital en un mundo en que las agencias estaban en una transición, en donde todavía no se comprendía el rol de digital en las agencias tradicionales. Y perdón, quizás ni se valoraba. No, para nada no se valoraba. Todavía le faltaba mucho tiempo para entender qué era lo que estaba pasando en esa revolución de redes y en eso del community. Pero yo era ese pivot de lo nuevo, de lo fresco, pero sin tener la estructura de un creativo. Y yo tenía el tiempo encima. Yo tenía que cumplir. Yo no sé lo que yo tenía que hacer, pero yo no podía. Con 2 meses fue que te dieron. Exacto. Entonces mi vida de trabajo, yo pasé por mucho trabajo. ¿Y Franz tan inofensivo que se ve? No, para nada. Tan manso. Para nada, ese señor, bueno. Entonces, en ese mes yo trabajé, eché de mí, puse de mí y me metí en todos los brainstorming. Y entonces yo era funcional dando referencias. Miren, una canción para este anuncio. Oh, pero eso es éxito de Luisito Rey. Diablo, sí, no la conocíamos. Y esto, yo no, que es una tendencia, esta otra cosa. Mira, es una tendencia en Twitter, tal cosa. Y yo fui trayendo otras herramientas que no necesariamente eran campañas o ideas, pero que eran necesarias. Entonces yo veían, este muchacho tan curioso, no sabemos dónde ponerlo, pero él estaba funcionando en algo. Hasta que me tocó, por un tema de la vida, Ñique tenía que hacer una filmación y me tocó hacer el guión de Premio Soberano. Cuando cambia el nombre de Premio Soberano, me dan ese papel en blanco. De Cassandra Soberano. De Cassandra Soberano, 2013. Exacto. Y bueno, y yo agarré de abajo, yo había hecho guiones en radio, no es lo mismo, pero conté una historia y me fui dando cuenta cómo era que se escribían los guiones publicitarios y todo lo demás. Tuve que ir huyendo con el ejecutivo de cuenta, con Callacoa, a que Pinto, el cliente de CND en ese momento, me aprobara, porque era huyendo, fue un enero del 2013. Y me aprobó y era viernes, y cuando llego yo a Joan Rubicam, eran los días que se estaba acercando ya mi mes. Yo le dicen a Franz, mira que el muchacho le aprobaron el guión, y cuando yo lo veo, no sé si ustedes recuerdan la escena de Babe, del puerquito valiente, cuando el puerquito mira para arriba y ve al Don, y el Don le dice, lo hiciste bien. Así mismo miré a Franz y Franz me dijo, bienvenido a Joan Rubicam. Ahí respiraste. Ya. Qué interesante recorrido, Alf. Y lo que está para ti, ni que te quites. Eso dice. Que es un poco este recuento que hiciste de que soltaste a la universidad porque no pensabas que eras capaz de dar la talla con todo esto. Y al final el mundo te fue llevando de una forma u otra a eso. Cuando miras en retrospectiva lo que ha sido tu carrera profesional y sobre todo lo que falta, ¿con qué sabor te quedas? Wow, una gran pregunta, no me la habían hecho. Yo creo que no he dejado de ser curioso. Creo que yo veo las cosas como un niño. También a veces me comporto como tal, pero lo veo como nuevo. Todo lo veo muy nuevo. Entonces veo que hay oportunidades y por lo tanto tengo una mente tal vez elástica. Probablemente, como vine de radio, como vine de otros lugares, yo no tenía esas paredes de poder decir, no, esto no funciona, esto sí. Y eso me ayudó mucho a aceptar ideas buenas, ideas malas. Y eso es algo que yo me lo he llevado. Siempre he dicho
que mi curiosidad se parece a la película de Slumdog Millionaire, esa película tan chévere del 2008, donde este chico vive una serie de sucesos y le toca un momento en su vida en donde, sin él darse cuenta, todos esos sucesos ayudan a que él supere algo de su vida. Y eso mismo me ha pasado a mí. Yo tuve un tío que me enseñó música vieja, Motown, Diana Ross, y eso me funcionó para entrar en un círculo social en algún momento de mi vida. Tuve conversaciones con mi papá antes de morir en donde escuchaba a personas adultas, y esas conversaciones y esos recuerdos me funcionó para tener conversaciones con otras personas en la vida. Y cuando entré a Young and Rubicam, como dije, pude tener herramientas para poder sobrevivir, y siempre han sido mis referencias y mi memoria, que la he usado ágilmente y en momentos clave. Entonces, a eso yo le llamo curiosidad, puede ser timing, y eso se ha evolucionado a una creatividad espontánea que yo tengo, que te puedo trabajar cosas bien rápidas, no necesariamente serán de un premio Cannes, pero funcionan para lo que yo he logrado. Por lo que decías, me llegó a la mente el tema de la riqueza cultural que uno puede adquirir por esos tipos de esas diferentes vías, tanto de simplemente conversar con una persona que haya vivido más que uno. Ay, sí. Y el tema, como dices, de cómo tu padre te introdujo en esa línea musical que en algún momento de tu vida, óyeme, tuvo que surgir una pieza o una campaña que debía evocar esa época. Ya tú tenías la cultura musical de ese estilo de música. Todas. Y eso me imagino que fue lo que te enriqueció como profesional. Hubo una época de mi vida que trabajé muchos jingles para el Supermercado Nacional. Y mi primer jingle fue una referencia del grupo de la Orquesta Aragón de Cuba. Okay. Los violines. Los violines, una charanga, ¿no? Chocolate paga lo que debe. Sí. El bodeguero. Sí, okay. Bodeguero. Y Pitola, Peter Nova, que fue con quien él fue que lo produjimos, él se sorprendió porque ¿cómo tu muchacho tiene esa referencia? O sea, ¿de dónde? Y es que yo, como tú dices, yo viví en eso, pero eso se me quedó en la mente. Yo decía, contrale, si vamos a hablar de la semana de la manzana, no sé por qué esto me da como un manzanero que está caminando. Entonces, el manzanero. O sea, es como que por ahí va, ¿verdad? Y en Cuba no se vende manzano, pero bueno. Pero mira, lo más interesante del caso, que algunos de nosotros tuvimos la academia para ser publicista, ¿verdad? Claro. Y quizás nunca tuvimos ese nivel de lo que tú tienes. Sin embargo, tú entras sin tener la academia así tan estricta de que sabes lo que vas a hacer, pero sin embargo funciona. Un talento natural. No, y una cosa importante, y es que hay recursos, el recurso musical, la curiosidad, que es un factor importante y que Leo Burnett lo refiere como una teoría. La curiosidad es un factor vital para los creativos, y esas cosas que mencionó la palabra curiosidad varias veces. Entonces, todos esos aspectos funcionan y sacan a relucir la parte de invención que tiene la persona. Yo creo que eso es muy útil. Ha sido muy útil para mí, y a veces yo en mi mente conecto cosas que a veces no tienen sentido, pero siempre digo, las cosas que no tienen sentido, uno le encuentra el sentido, porque uno es un storyteller, un contador de historias, y estamos aquí por un relato. Lo dice Yuval Harari. Lo más grande que se ha inventado el ser humano es el relato, poder ponernos de acuerdo sobre algo. Imagínense el dinero. El dinero es una ficción, un papel, y hemos convencido al mundo que con eso podemos comprar cosas, un carro, con un papel. No, matamos por eso. Matamos por eso. Y se le da un valor. O sea, entonces es un papelito. Se le da un valor a un papel. Que al final es una convención. Claro, nos pusimos de acuerdo y creamos una narrativa. Entonces, el publicista es eso, para vender, para poder contar, para poder convencer. Es alguien que cuenta historias de la nada. Como dice una amiga mía, una socia que tengo, Jenny D, nosotros vendemos aire. Y como me dijo a mí Rafael Pérez hace mucho, Alf, nosotros vendemos aire en una vejiga. Eso me dijo. O sea que por ahí va la cosa. En tu conversación escucho muchas referencias. Siempre. Y hace unos días, conversando contigo sobre otros temas, llegamos a la conclusión de que esta es una generación donde al parecer le hacen falta referentes.
Eso es cierto. Y ojo, mira, yo siempre mi curiosidad me lleva lejos y me pregunto muchas cosas y me cuestiono. En estos días conocí a una chica que es influencer, que fue viral porque ella no tenía referencias. Mira qué cosa. Referencias dominicanas sobre cosas de aquí, que a qué se le llama esto, a qué se le llama aquello, y fue en algún momento la burla o el bullying de muchas personas y se hizo viral por eso. Pero esa muchacha sabe más de pelota que yo. Estábamos hablando y ella me dijo algo que yo no sabía y era, ¿tú sabes por qué se le hacía tan fácil a David Ortiz batear de jonrón en el estadio del Boston? Bueno, porque aquí 411 y allá es más pequeño. La pared está más cerca. Exacto. Favorece a los zurdos. La pared es más pequeña. Entonces yo no me sabía esa vaina. Sin embargo, hay cosas que ella no tiene referencia de aquí y para muchos era como un motivo de bullying. Entonces, en verdad, no es un tema de quién tiene o no tiene, es si tienes las referencias en el momento. Exacto, aprovechar esa parte. ¿Verdad? Y cómo la usas. Entonces sí, yo uso referencias, me encanta y aprendo de ellas y las guardo en algún momento para usarlas. No sé si te respondí en algo ahí. Tú sabes, Rey, que mi primera experiencia con Alf, yo no conocía a Alf, pero sí conocía a alguien que fue mentora y aparte de su esposa, que es muy amiga mía. Fue Claudia Pou. Claudia Pou. Ustedes saben que yo tengo el café creativo allá en la UAS. Sí. Entonces, Claudia no podía ir. Okay. Y me llama, mira, que me presentó un problema, que si yo qué, pero yo tengo otra gente. Digo, Claudia, ya los muchachos te están esperando a ti. No, pero él es mejor que yo. Es un tigre dinámico, yo sé que le va a gustar al muchacho. Y Alf, bueno, si tú lo mandas, vamos a darle para allá. Y realmente Alf dio la talla allá y los muchachos quedaron encantados. Entonces, veo que en tu biografía está la parte docente. Yo soy la parte docente de aquí. Todos me lo tiran a mí. Y si yo no hago esa pregunta, Rey después me dice, te la puse y no la bateaste. Entonces, ¿dónde encaja en todo ese proceso de primero la radio, luego la producción quizá de televisión, metido a creativo de Chepa y da porque al final es batear. Supiste batear. ¿Dónde entra la docencia como un elemento importante en tu carrera? Bueno, yo sin darme cuenta fui generando referencias de un mundo nuevo para el mundo de las agencias, que fue el mundo digital. Ese tal vez fue mi fuerte sin yo darme cuenta, mi as bajo la manga. Y tampoco era que yo era un experto, pero yo era un player de redes, o sea, yo vivía haciendo chistes, sarcasmos, incluso fui nominado una vez a un premio de los Tweets Awards y no sé qué. Y yo inventaba mucho en Twitter. Entonces, en ese momento sucedió eso del community manager, del creador de contenido, era un mundo nuevo, donde las marcas cambiaban de salir en televisión y ahora eran entidades en redes sociales que tenían conversación a través de estas redes y estas cosas nuevas. Entonces yo fui muy curioso, fui muy intenso con eso y tenía, digamos que ciertos conocimientos de cómo funcionar eso, sin tener obviamente la profundidad estratégica. Y cuando me toca en 2016, todavía ya yo estaba más maduro porque estaba en John & Rubicam, pero había pasado por varios proyectos, ya tenía 3 años. Yo conocí a Erika Valenzuela, mi gran amiga, trabajaba en VHD, fue mi clienta. Y Erika, tuvimos una cobertura de un premio soberano. Erika. Ya no sé, Erika debe ser la mujer más conectada de la industria de la publicidad. Un saludo para Erika. Erika es una gran líder de Unive ahora mismo. Entonces, Erika me vio y vio esa, digamos, esa efervescencia mía. Y ella entendió que yo era experto en eso. Pues yo siempre digo, no soy tanto, pero la gente lo cree. Y ahí mismo llegó Claudia Pou de España con esa idea de crear o de traer una escuela llamada Tommy Garden, que era una franquicia. Y ella necesitaba profesores. Y Erika me invitó. Me dijo, ven para que des una clase de community manager. Y yo, perfecto, yo armé una clase que Nelson González me ayudó. Me ayudó porque yo no sabía hacer presentaciones. Nelson, mira, pon esto aquí. Ok, yo voy. Y yo estoy creyendo que para contar mi experiencia con ciertas marcas. Y yo hice mi Bien, hice mi presentación. Y
me olvidé de eso. A la otra semana me escribe Erika, mira, acuérdate que vienes mañana también. Y yo, ¿cómo que mañana? ¿Cómo que mañana? Pero tú eres profesor aquí. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo que es profesor? Tú estás loco. Pero claro que sí. Y ahí fueron 3 años enseñando lo que yo sabía. Entonces, para mí eso fue un reto tan grande porque yo decía, yo no sé tanto, ahora tengo que aprender. Exacto. Y lo más grande de ser profesor o enseñar algo es, tú tienes que obligarte a aprender para enseñar. Esa es la gran responsabilidad. Esa responsabilidad. Porque no es tu conocimiento, es como tú lo impartes, como tú la parte pedagógica. La parte pedagógica, fíjate, pero para mí eso es muy empírico, o sea, yo no he estudiado nada de eso. Pero me di cuenta que yo tenía que entonces ahora leer más, ver más y ser mejor en las presentaciones. Y gracias a Nelson también fui bien ahí. Al, tú has comentado que pasaste por agencias, que tuviste algunas experiencias con clientes convencionales, con eventos que son de común conocimiento para el dominicano, hasta que encuentras tu propio espacio. Y entonces ahí surge el Snack Report. Y nos gustaría entonces conocer un poquitito cómo surge este proyecto, cómo arrancó, en qué se ha ido convirtiendo y qué te ha ido trayendo. Y pícamelo chiquito. Cada vez que las personas me preguntan esta historia de cómo se creó el Snack Report, yo siempre entiendo que hay una expectativa de crear una gran historia emocionante, pero no hay nada de eso. Y eso lo hace más Y emocionante. puede ser que lo hace más emocionante. Pero ahí va lo que te decía ahorita, que yo siento a veces que la vida me dio tantas referencias que en un momento de mi vida yo le iba a usar todas. Y ese momento fue 2019 con el Snack Report. Yo en la universidad en APEC recuerdo que yo amaba trabajar en historia de arte con Livinenko. Y yo amaba los casos que ella ponía de final de materia, que era hacer revistas. O sea, lo aprendido, conviértelo en una revista. Yo amaba esa vaina, diagramar. Yo era un poco diseñador. Me hacían bullying porque yo diseñaba en Corel, yo no diseñaba en Freehand. Y fui acumulando eso, ¿verdad? Entonces, por otro lado, fui productor de radio. Un paréntesis ahí, Alfa. A mí me tocó hacer sobre la Bauhaus. A mí me tocó hacer sobre el imperio, persa. El imperio persa y el Tigris y el Éufrates, ¿cómo es que se llaman? Ay Dios. Los ríos. Mesopotamia. Mesopotamia y el imperio persa. Sí. Sí. Ese es mi colega, Livinenko. Excelente. Ya jubilada ya de la UAS. Un saludo también, como dice Osiris, para ella. O sea que, yo amé su clase y casi me quemo. Yo amé esa clase. Entonces, yo fui acumulando diferentes, digamos que ámbitos. Y ya yo tenía el tema digital y había hecho todas las propuestas que tú te imaginas y los clientes las rechazaban porque probablemente no la entendían o probablemente querían otras cosas. Entonces yo tenía esas ideas ahí, pero no las tenía escritas, sino que estaban en mi mente. Y estando en Liquid, que fue mi segunda agencia, donde pude ser director creativo, ya en el enfoque digital y redes, tenía más tiempo de ocio. Pero ese tiempo de ocio yo lo quería convertir en tengo que retarme. O sea, me había ido bien en Twitter, en Facebook. Necesito tener algo en Instagram porque yo estoy ahora tratando con clientes que me exigen cosas en redes. Tengo un equipo que necesito entrenarlos o necesito llevarlos por un camino de lenguaje digital. Y me puse a hacer un experimento personal. Y ahí tomé un poquito de Franz, que Franz hace un tiempo se inventó una cuenta que se llamaba, ay Dios, no sé si la mencionó en su entrevista, que él te robaba una foto y él escribía en el caption una historia nueva, a saltapost. Y él lo veía eso como un ejercicio creativo para él poder salir de la rutina. Y yo dije, mira, que a cualquiera también se hace un ejercicio creativo con Instagram, mi Instagram personal. Comencé ahí entonces a reunir todas mis referencias, frases, esto no funciona, esto sí funciona, esto no funciona, sí funciona. Tenía yo muchos grupos de WhatsApp donde hablábamos de tendencias, yo siempre estaba de último, yo era medio de último. Y cuando yo decía, y esto, no, eso pasó ayer. Y yo me hacían bullying porque yo no estaba adelante. Entonces tú sabes que yo me voy a poner adelante. Yo tengo que saber lo que está tendencia. Y entonces en esa situación, esa ebullición, un día yo dije, pero ¿qué tal si yo escribo palabras clave pensando en el creador de contenido? Porque ya yo daba clases de creación de contenido. El que me sigue, que tal vez me siguió en la escuela, bueno, mira estas palabras clave que son referencia para tú a generar mejores publicaciones.
esos momentos, por ejemplo, de gloria de marcas como Jumbo en redes que lograron viralidades geniales, se basaban en poder elegir y curar tendencias y convertirlas en posteos relevantes. Y yo dije, ¿qué tal si yo hago un listado diario de eso, a ver qué pasa? Entonces yo fui experimentando por aquí, experimentando por allá, hasta que eso se convirtió en un estándar. Porque las redes son como cuando tú cocinas. Tú comienzas, pone aquí, pero por donde se va la cosa es donde se crea el plato. Okay. Y yo dije en un momento, bueno, esto le está yendo muy bien. Y esto se siente como algo diferente a una cuenta personal. Esto se parece a una revista, a lo que yo hacía con Levinenko tal vez en universidad. Esto se parece a Pulso de Mercado, que yo la leía con mucho ánimo en el principio de los 2000. Esto se parece a el almanaque que yo leía que papi me compraba todos los años, que salía todos los años, el almanaque 2000, el almanaque 98. De Bristol. No era Bristol, era el almanaque mundial. Ahí rodó tu cédula. Gracias. El almanaque mundial. Por favor. Eso era el internet. Al final de los... Te lo digo porque mi papá... Sí, claro que sí. Lo siguen haciendo. Selecciones, estaban selecciones también. Yo leía sí, claro. Selecciones de Riders Digest. Sí. Me encantaba Selecciones. Y yo leía también Muy Interesante y Mecánica Popular. Y luego... Clásico. Que aún se editan. Muy sí, interesante todavía se editan. Muy interesante, ya es menos interesante. Pero La bueno. vi que lo hacían para tablets. Sí. ¿O será que tú aprendiste más? ¿Cuál es la dos? No, o sea, yo, como te dije, yo era bastante curioso. Yo en mi casa tenía muchísimas fotocopias de biografía y eso con mi papá, que si Gengis Khan, que si John Kennedy, Roosevelt, o sea, yo amaba leer esas cosas. Entonces tenía tanta referencia ahí que ahí llegó ese momento. Cultura general. No, yo fui a los programas de María Cela, yo fui a todas esas cosas. donde se hablaba de cultura general, yo estaba ahí. Y llegó ese momento en que mierda, y sí se parece a esto y si hacemos esto. Y la cosa comenzó a subir. Y dije, no, ya esto no es una cuenta personal, esto es un medio. Vamos a buscar un nombre. Hay un tipo de estrategia llamada Snack Content, que es un tipo de estrategia que aplican Oreo y otras grandes marcas. Eso como tendencia me encantaba, el nombre Snack y Snack List, Snack Trends. Me ha faltado el apellido. Snack Report. Y como estamos en agencias, las agencias hacen reportes de tendencias. Y yo digo, contra, ¿qué sería? Que tú como un detective que busca tendencias y te la pone así, se va a llamar el Snack Report. Qué chulo. Pero nunca pensamos que el día que describimos la palabra pámpara, el mundo iba a cambiar para bien y la cosa se fue a más. Pasamos de una cuenta personal de 150,000 seguidores a 30,000 como en 6 meses. Wow. Y luego llegó la pandemia, donde todo explotó para el creador de contenido. Y la verdad que el mundo cambió para mí a partir de ahí, otra vez. Qué chévere. Qué bien. Excelente. Oye, interesante. Entonces luego, y ya lo decía Cheo, surge Bien Picadito. Bien Picadito surge porque uno siempre quiere más. Y porque yo decía, si yo hice uno, ¿por qué no podemos hacer otro? Entonces, ¿Nunca te pasó por la cabeza las segundas partes? No, porque no son buenas. Incluso cuando yo estaba de Twitter, yo tenía 3 cuentas. Yo tenía una cuenta de sarcasmo ácido, Will of Bulto. Tenía otra de Fefita la Grande, una parodia, que una vez una amiga tuya se quilló en Twitter y me echó un moche, le echó un moche a la cuenta. ¿Por lo de Pepita? Sí, porque lo vi ofensivo. Porque, bueno, yo puse un tweet que era, señores, miren el número de mi cédula. Y de mi cédula era número romano, o sea. Y Fefita decía cosas como, yo soy la única que habla por 1000 años, realmente. O sea, pero es un chiste que ahora mismo su cuenta hace eso. Okay. O sea, ella misma entendió que el chiste y se rió del chiste. Tenía esa cuenta y otra cuenta se llamaba Invivienda, que era una parodia a ese lugar, porque en ese momento en redes se decía que el que vivía en vivienda vivía lejísimo. Entonces el chiste de Invivienda era que mientras el mundo estaba aquí, y Vivienda decía, señor, ¿ustedes supieron que salió el Atari? Él dice con un retardo. Sí. Ganó Chicago Bulls. ¿Cómo así? Porque Michael Jordan, ese muchacho promete. Ese muchacho promete. Que después ese tipo de cuenta evolucionó internacionalmente a la cuenta de Internet Explorer. Existen parodias de Internet Explorer porque era un software bastante lento y así mismo es. Navegador, sí. Y te dice, señores, cuídense con el I2K, que eso viene ahí. Y tú, ¿pero qué pasó? Entonces, yo vengo de ese mundo de, mira, me divierte tener varias cosas al mismo tiempo. Chévere. Y sale Bien Picadito. Y al principio yo quería algo como Playground Magazine,
es una cuenta que admiro y la persona que está detrás es un gran visionario digital. Y quería como hacer noticias cortas, curiosas. Pero, como dije ahorita, internet o digital es un músculo, no es algo estático como una campaña de publicidad. Y fue evolucionando que ahora es la cuenta oficial para entender a los dominicanos. Porque los posteos de dominicanidades se les fue tan bien que yo dije, no, por aquí es que vamos. Y ahora, bueno, está creciendo más que el snack en su momento. Okay. Tiene 140,000 seguidores. Wow. Y ha ganado mucho. En 6 meses hemos ganado, en un año hemos ganado 100,000 seguidores. O sea, es una locura. Bueno, vamos a tener que hablar con este asunto debe crecer así. En estos tiempos la publicidad tiene diversas autopistas. Así por es. por lo que intuyo, en base a lo que señalas, noto que la parte digital es tal vez la vía que más te acomoda. O el contenido. Yo quisiera mejor, porque digital es un medio, o es la madre de muchos medios, pero yo siempre fui contenido. Yo fui productor de radio 3 años, fui productor de Yandra 2 años. O sea, cuando estaba chiquita. Siempre estaba chiquita. O sea, yo me reflejo más en el contenido. Obviamente, dominando ciertos medios digitales, porque eso es algo que uno nunca va a terminar de entender o de dominar. Para eso está la curiosidad para seguir. Pero no me considero el creativo tradicional. Ciertamente no. Correcto. Pero sí pasé por ahí y sí sé lo que es eso. Sí sé lo que es trabajar campañas, porque yo trabajé cervecería, trabajé Festival Presidente, los jingles de Supermercado Nacional. Y el último año en Johan Rubicam trabajé digital Presidente, y ya luego me especialicé mejor en Liquid, que es una agencia más enfocada en contenido. Pero sí, o sea, yo te pasé por lo tradicional en la época moderna y lo moderno digital ahora. De toda la experiencia que has acumulado, ¿cuál ha sido ese aspecto de conocimiento que te ha ayudado más para hacer lo que eres hoy? Las emisoras de radio tienen algo que no sé si era contigo que lo decía, y también las agencias lo tienen, y creo que se ha perdido en las agencias modernas luego incluso del trabajo remoto, que es esa concentración de personas de otras edades, de soltemos el trabajo y hablemos plepla. Sí. En Raíces, que yo trabajé en Raíces, era don Aristide Inchauste que venía, claro, y me hablaba de los grandes clásicos. Yo le preguntaba, don Aristide, ¿cómo era usted en la época de Trujillo? Que usted era una de las voces más importantes del país. ¿Y qué usted hizo? Y hablábamos desde eso hasta Soldado de Chocolate, que era una bebida. Una bebida, yo recuerdo. Que era en vidrio. Sí. Madre mía. Mi bebida favorita en una época. Oh, míralo ahí. Sigue rodando. Sigue destapando cosas. Como que estamos cansando. Eso me acuerdo del Ciclón David. Soldado de Chocolate. Entonces, para mí eran esas conversaciones que luego en agencias yo lo encontré. Por ejemplo, yo me quedé mucho en la época musicalmente hablando, Motown, Elvis, porque mi tío de La Vega me enseñó, me entrenó. Pero me faltó esa parte de Pink Floyd, que es muy publicista, y entonces... En la época psicodélica. Es psicodélica. Entonces en Johan Rubicam, con Miguel Cepeda, con Nelson, teníamos esas conversaciones y yo me enriquecí mucho más. Entonces para mí eso es lo que más yo he valorado de los lugares donde he pasado, de poder aprender eso y llevármelo y tenerlo, ¿no? Alf, ¿tú podrías compartirnos una campaña que es la que hasta el momento yo recuerdo con más cariño, que aún cuando tú cuentas te llena? O de repente una anécdota. Bueno. O alguna anécdota. No, yo tengo una campaña que no es mía, es de Franz, pero Franz es mi sensei. Yo veía a Franz. Franz es una persona extremadamente disciplinada. ¿Tú sabías que él era diseñador gráfico? Sí, él es diseñador, ilustrador muy bueno. Tiene un estilo un poco Tim Burton. Es muy bueno. Y ahora, bueno, ya es todo un literato. También. Pero de las cosas que yo admiraba de él era que él, extremadamente disciplinario, llegaba temprano, miraba
hacia esa pared de vidrio y comenzaba a escribir todas las ideas y comenzaba a elegirlas, etcétera, ese proceso. Y yo, de freco, me sentaba con él a tirar ideas también con él. Y había una campaña, recuerdo, de Cerveza Presidente, que tenía que ver, él sacó esa idea de qué pasaría si no hubiese presidente hace X cantidad de tiempo, en los años pasados. ¿Qué hubiese pasado ahí, ¿no? Y el chiste era que en vez de tomar presidente, tal vez tomaban cocos y brindaban con cocos y era complicado. Y ahí comenzamos a tirar ideas y referencias. Entonces yo disfruté mucho el proceso porque recuerdo que muchas de mis referencias entraron al guión y salieron. Y yo lo veo todavía, yo me siento orgulloso de que yo estoy ahí, de alguna forma. Ahí están tus aportes. Ahí están mis aportes. Por ejemplo, en ese momento se estaba comenzando a hablar de la palabra selfie. Y yo dije así mismo, no, ahí tiene que haber un selfie. Y ahí de una vez él dijo, claro. Entonces, imagínense este selfie con estas cámaras gigantescas en el año 40. Genial, cuando yo vi ese comercial por primera vez. Me acuerdo de esa campaña. Oye, una locura. Claro, claro. Y hay otra referencia, una película que yo amo y vuelvo a ver cada vez más, de Leslie Nielsen, de el policía Naked Gun. La parte 2, él va en un bar y él se sienta y ve a la chica y le sirven unos tragos tan complicados que él no puede verle la cara. Entonces él no sabe cómo entrarle al trago porque tiene como muchas cositas, muchas banderitas y muchas cosas. Y eso es el chiste. El chiste es contra la exageración de los tragos. Porque tú pides un trago y tiene una cherry, un no sé qué, y tú no puedes ni siquiera beberte el trago. No, de limón. Y tiene no sé cuánto, exacto. Entonces yo dije eso mismo, esa referencia, y esa referencia está. Hay una pareja, que eso se grabó en Sanssouci, una especie de recordación de la época, obviamente, trujillista, de esa época 40-50, ese estilo. Y esta pareja se ve y le sirven estos tragos tan complicados que ellos no se pueden ver la cara, porque el trago les tapa la cara. Entonces, qué bueno que hay cerveza porque eso era antes. Y bueno, esa filmación yo la disfruté muchísimo y la verdad que fue un comercial muy exitoso en su momento. Ojalá que los chicos que estén escuchando este podcast entiendan, escuchándote, la importancia de la lectura, la importancia de las referencias, la importancia de conversar, la importancia de preguntarle al viejo que tiene al lado, mira, tal o cual cosa. ¿Cómo era en tu tiempo? Sí, porque es que en esa misma medida tú te vas nutriendo y tú vas aprendiendo por cabeza de otro y luego esa información en algún momento para algo te va a servir. Que es uno de los propósitos también de este podcast, como te comentábamos al inicio, un poco de aquí contar la publicidad dominicana en primera línea y al mismo tiempo que se convierta en un espacio donde nosotros pues recordemos a los publicistas que hicieron grandes trabajos y por supuesto las tendencias, las cosas nuevas, hacia dónde va todo esto, y creo que es el elemento interesante que tú estás trayendo a esta conversación en el día de hoy. Y tener permanentemente los ojos abiertos, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, si tú estás concentrado en el desarrollo de una campaña, cualquier cosa puede ser elemento útil. Excelente. Yo ideé una campaña para los lubricantes Kendall. Y esa frase que ahí no dice Kendall. Que no dice Kendall, claro. La oí yo. ¿Sabes dónde yo lo vi? En un juego de dominó. Reinaldo, ¿cómo tú dirías eso? Wow. Porque una vez al dominó. ¿Qué? No decía que ahí no dice Kendall, pero decías que. Yo no voy a eso. Entonces lo agarré porque el que había la necesidad de popularizar la marca. Exacto. Una marca que era americana, Kendall. Entonces había la necesidad de familiarizarla, de aplatanarla, de hacerla popular, Claro. Porque se habían hecho muchos esfuerzos anteriores, hablando en términos técnicos que nadie entendía, ni nadie le hacía caso. Entonces, cuando escuché esa frase, digo, pero de alguna manera esto me conecta con el Kendall. Entonces lo apliqué a cosas capciosas. Préstame tal cosa que yo te la devuelvo. Que ahí no dice Kendall, por decir algo, ¿no? Claro. Entonces le fui buscando forma, hasta que le cupo perfectamente a la marca. Y le ayudó mucho en ese momento. Y esa frase pasó a ser parte de la misma cultura de la época. Exactamente. ¿Cómo Entonces interesante, ya mucha gente, yo luego lo he oído en la calle,
¿Qué? De Ahí la no se jerga, queda. exacto. O se trata de cosas capciosas. Sí, claro. ¿Cómo lo diría Reinaldo? ¿Qué? Te vio buscar a Reinaldo ahí. Yo creo que añadiendo a eso, tú diste con la esencia del dominicano. El dominicano sintetiza con palabras y frases muy sonoras y utiliza eso como herramienta para poder sentirse que está adelante, ¿no? Por eso siempre estamos con la frase última, con la palabrita del momento, Creando palabras. creando cosas. El dominicano siempre ha sido así y es como el dominicano cuando se expresa entiende que si encontró una palabra nueva, está adelante, es fresco, es diferente, lidera. Y sobre todo que le encanta compartirla. Sí. Estaba conversando con un actor, estábamos haciendo un proyecto. Él es canadiense, tiene algunos meses en el país desarrollando una filmación larga. Y comenzó a practicar su español. Y comenzamos a hablar ahí. Y le digo yo que qué tan avanzado va. Y dice él, bueno, ya yo estoy en qué lo que. Eso está muy bueno. Qué bueno Entonces, a eso que tú le comentas, yo te lo traigo ahora a internet. Desde Bien Picadito, que es la cuenta para hacer esas cosas, no hemos dado cuenta de que es lo mismo. Es simplemente contado de otra manera. Eso que tú acabas de decir del extranjero, hay un meme que dice, óyeme, cuando el extranjero oye al dominicano decir, sí, no, pero mira, ven a ver. El extranjero, ¿qué me dijo? ¿Qué no, fue? no entendí. No es que U, es que A. O sea, es como, ¿qué me dijo? Sí, y lo interesante es cómo, y ahí nos gustaría que nos compartas un poco tu experiencia, cómo convertir todo eso y sacarle un provecho comercial. Porque, Claro. y es lo interesante que tienes desde el Snack Report. Ok, está muy bien todo eso de identificar palabras, pero ¿cómo convertimos eso en metálico? Bueno. Es un punto importante porque por ahí hay muchos muchachos con muy buenas ideas, pero no saben cómo llevarla a la práctica. O sea, cómo hacer que eso pueda funcionar para que yo pueda vivir de eso. Pero también te digo que ya hay muchos que viven de eso y viven de la monetización, del algoritmo, de YouTube, de Facebook sobre todo, que está monetizando más que YouTube en muchos aspectos. Y hay toda una generación y una revolución de gente que está en los barrios creando videos, creando historias narradas, completamente aparte de lo que sucede en el día a día. Y callado se meten sus $5,000, sus $20,000. Yo vi gente con casos así. O sea, el mundo cambió por completo desde que llegaron las redes y la forma de monetizar. Pero cuando se trata de monetizar a través de un medio digital, tiene mucho que ver con la era del creador de contenido, que es lo que vivimos ahora. Yo di una charla coincidencialmente en el 19, apenas teniendo 4,000 seguidores en Snack, porque en esa época yo no creía que íbamos a llegar tan lejos, pero di una charla en el Social Media Week que trataba de cómo ya podíamos vivir del contenido. Entonces hablaba de la evolución del influencer, de primero eran los blogs, luego llegaron los tuiteros, luego llegaron los rockstars y ahora son celebridades digitales que no necesitan de televisión ni de radio. Hay gente que son extremadamente famosas y nacieron en un ambiente completamente digital. Sí. Entonces las marcas ven esto y dicen, yo quiero estar ahí, yo quiero entrar ahí. Ahora somos medios, ahora todos tenemos una red y somos un medio más. Entonces las colocadoras se ponen de acuerdo, las agencias se ponen de acuerdo y dicen, bueno, tú quieres esos influencers, perfecto, te dan audiencia, te dan alcance. Y en ese momento es que nace algo como el Snack. Entonces el Snack, como es diferente, tiene creatividad, las marcas comienzan a preguntar si va a llegar. Mi socia Jenny Aide, que es una persona extremadamente estratega en ventas, ve este proyecto, viene y me dice, yo quiero representarte, yo quiero trabajar esta parte. Y juntos creamos un lenguaje, digamos, de publicidad integrada. Hicimos todo una biblia de cómo las marcas deberían entrar, cómo debería, porque mi miedo era que las marcas me dañaran el contenido. Pero después yo decía, pero ven acá, yo vengo de marcas. Y las marcas cuentan historias. Y hay gente que le gustan las historias de las marcas. Porque Apple entonces, ¿qué? Exacto. Coca-Cola entonces, ¿qué pasa? Sí. Lo que a la gente no le gusta es sentir la interrupción. Es que me lo vendan de una forma tan desesperada. Sí, esa 90. Que sea obvio. Que sea obvio. Es como en las películas, cuando tú ves un producto que te lo ponen, eso molesta. Eso molesta. Entonces, yo digo, pero yo tengo la fórmula, yo vengo de ahí. O sea, hay que destruir de alguna forma o cambiar
la campaña. Hay que mimetizarla, hay que entrarla en el contenido. Retrabajarla. Hay que retrabajarla. Entonces, yo no descubrí el agua tibia. Es algo que estaba pasando al mismo tiempo. Y luego me di cuenta, ese era el camino. El camino era hacer publicidad que no parecía publicidad. Exacto. Y eso es lo que pasa con el snack. Tú dices, la gente lo lee, wow, publicidad que no parece publicidad. Pero al mismo tiempo hay una batería de propuestas. Nosotros vemos una marca y decimos, eso se parece a esto, vamos a hacerlo. Yo hago la propuesta rápida, la mandamos, la presentamos. Y estamos en la misma velocidad de cuando se colocan las marcas, porque entendimos, salimos de la burbuja del creativo de agencia y ya estamos desde afuera viendo los medios, cómo se manejan los negocios de los medios y a quiénes hay que presentarle, a quiénes hay que verle estas cosas, y hemos aprendido mucho en cuanto a eso. Sí, realmente algunos debimos haber aprendido esa parte. Yo no la busqué. Yo rompí una pared sin darme cuenta. O sea, que cuando lo vi yo dije, oh, claro, es así. Pues tú verás ahora. Entonces mi aprendizaje es, yo voy a hacerlo ahora. Todo lo que yo aprendí lo voy a hacer ahora con una marca, pero para mi medio. O sea, eso de una mega presentación con una estrategia, yo lo hago, pero desde mi medio, con una campaña de una marca que me quiere colocar. Que era lo que yo hacía en una agencia para una marca que estaba quiere hacer publicidad. Entonces, tu proceso es observar oportunidades, Sí. como andar viendo por todos lados. Viene San Valentín, vamos allá. Vamos a hacer un live, vamos a hacer un Snack Te Explica, vamos a hacer... Okay. Te viene madre, vamos a crear este segmento de entrevistas. O sea, ya uno tiene una idea, pero al mismo tiempo ya las marcas eligen, las marcas quieren estar o piden de alguna forma ser parte de la experiencia de Snack. Y nosotros ya, ok, conocemos esa marca, perfecto. ¿Por qué? Yo tengo el lenguaje. ¿Cuál es el concepto? Lo primero que yo pregunto. Pues ya yo entiendo. Yo tengo el mismo lenguaje. Ok, el concepto es destapa la felicidad. Perfecto. Entonces ya yo entiendo que destapa la felicidad tiene que ver con una especie de motivación hacia la vida. Bueno, pues mira, vamos a hacer esto. O sea, tengo esa conexión que probablemente otros no tengan porque no pasaron por el proceso que yo viví. Claro. Y por eso tenemos la escuelita Snack. Claro, porque tú eres un profe snack. Háblanos de esa iniciativa. ¿Cómo tan se interesante convierte eso, exacto, en una ¿Qué escuela? cuenta coger clase ahí? Mira, ¿Qué se apunta? aquí nadie, de la educación no se vive. y en verdad ese no fue el objetivo. El objetivo era poder enseñar, poder compartir. Y es muy curioso cómo sucedió la escuelita Snack, porque sucede precisamente con todo lo que yo he contado. Nosotros recibimos cada rato propuestas de marcas que quieren colocar en el Snack. Y llegan la gente del TEP Pucamaima que quieren colocar unos cursos que van a dar. Y yo siempre daba un segmento en el Snack de creatividad. Yo me quedé con ese sabor de Atomic Garden, entonces yo decía, una idea se compone de esto. Yo siempre tuve la curiosidad de descifrar el código base de los creativos, porque el creativo no te sabe explicar un concepto, no te sabe explicar una idea creativa tan clara. Y yo lo viví, yo decía, ¿cómo es esto? ¿Y cómo aquello? ¿Y cómo? Y yo dije en mis charlas, no, yo tengo que explicar un concepto, es esta vaina. Exacto. Porque no hay un libro que te lo diga. No. Entonces yo encontré esa forma de explicarlo. Y ahora entonces yo decía, bueno, déjame escribir esto en el Snack. Y le iba bien. Teníamos gente que, me encanta ese segmento, ¿cuándo van a dar clases? Yo, me quedé con esa idea. Le hice el logo, le hice todo. Se quedó guardado ese proyecto. Y llega TEP Pucamaima y dice, mira, yo queremos colocar. Y yo, sí, perfecto. Y estamos en el Zoom, ellos no me están viendo. Yo, sí, perfecto. ¿Y qué quieren hacer? ¿Y qué más? Y yo le estoy poniendo temas de conversación y estoy montando la presentación paralelamente de la escuelita Snack. Y entonces, pongo el logo, escribo rápido, que no sé qué. Y yo, antes de que ustedes se vayan, quiero mostrarles algo que tenemos hace 2 años más o menos. Oye, esto ha sido un trabajo. Porque hayan todos también. Porque mira, ha sido un trabajo para nosotros y yo creo que con ustedes lo podemos lograr. ¡Pam! La escuelita Snack. Encantadísimo, eso es. Sí, pero espérate, o sea, él tenía su concepto ya claro de Claro, Simplemente era de oportunidad. Lo adecuó. Acuérdate que la mitad del pleito es el allante. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Hoy mismo yo estaba hablando con un cliente y se me ocurrió una idea y yo lo dije como que eso existe, eso está ahí y mira, eso nunca... Sí, así mismo. Y el cliente, sí, lo compro, me gusta. Qué bien. Y es verdad, y nunca se me olvida una anécdota que me dijo Javier Peña, que él pudo vender una idea sin una presentación. Solamente con una conversación. Y ese para mí es como el non plus ultra, es como el verdadero sensei Genkidama.
Tú vender una campaña sin una imagen. sin una imagen. Los buenos contadores de historias. Sí, Se resume Bueno, eso. en cierto Un modo. buen contador de historias. es así. Entonces, de ahí nace la escuelita, y la escuelita es un proyecto aliado con Pucamaima durante un año. Vamos a dar clases y cursos cortos de creatividad, ventas de redes sociales, tendencias y creación de contenido y publicidad que no parezca publicidad. Todo lo que hemos aprendido con el snack, hasta un poquito más, para una generación que necesita nuevos lenguajes y aprender y tener un poquito de estructura. Me parece interesante, oportuno y también necesario, porque en nuestro país, bueno, esto de las redes sociales, de estos nuevos medios, lo hemos ido un poco aprendiendo, pero ya hay países que lo van estructurando de una forma interesante. Y qué bueno que está la escuelita Snack y que tenemos No hay una al versión profe para Snack. la tercera edad. Él insiste. Las redes no tienen edades. La gente cree que TikTok es de jóvenes y no es así. Hay muchos viejos bailando ahí. Tú no te verías bien bailando. Como dirían en mi pueblo, haciendo el ridículo. Como dice un amigo mío que es humorista, me dice, tomar cerveza no es un delito. Ahora, si se la toma el cardenal, sí. Claro, depende. claro. O sea, Alf Álvarez, para nosotros de verdad que un gran placer. wow. Esta conversación, de Se verdad sintió que sí. rápido, muy Sí, rápido. desearte que sigan los éxitos y ojalá poder tenerte de nuevo en otra edición de PUB 101. Gracias a ustedes por tenerme en cuenta. Cada vez que me toman en cuenta para proyectos como este, me siento halagado. A veces me siento que no pertenezco y tengo ese síndrome del impostor ahí adentro. Y luego recuerdo lo mucho que me costó llegar. Y cuando yo llegué a Johan Rubicam, yo llamé a mi tío, yo le dije, entré a Johan Rubicam. Y a don Fernando, quien fue que me ayudó a entrar, siempre le agradeceré ese empuje. Y a mi papá, que nunca me vio descollar de esa manera, que él se imaginaba que yo iba a ser algún tipo de panadero como él. Como decir, contrale, mira lo que hice. Yo me enfoqué en lo que quería y lo logré. En una familia que quería verme en otras cosas porque no entendía el mundo que yo estaba viendo. Y yo tuve que buscarlo. Yo tuve que fuñir a Don Teo, aparecérmele en su noche de karaoke en el Clarion, cantar Bee Gees, hacerme medio famoso ahí dentro para que la esposa insistiera, mira, él quiere trabajar contigo. Y todo de ahí todo a partir de ahí fue una consecuencia de otra. Entré aquí, conocí aquí. Y termino diciendo una frase, parafraseando algo de la serie Mad Men. Hay una escena donde Peggy, la copywriter, sí, le dice a un muchacho que está conociendo en un restaurante. Ella por primera vez conoció el mundo de agencias porque ella es secretaria. Y ella como callarle la boca al chico porque él se estaba burlando de que tú eres publicista y qué es eso y qué hacen ustedes. Ella dice, esa gente que está ahí en esas agencias son más grandes que nosotros porque ellos creen en cosas que nunca han visto. Qué buena forma de concluir este episodio de PUB 101, el podcast. Alf, muchísimas gracias. Este podcast ha sido producido por World Voices, bajo la conducción de Osiris Sosa, Hedel Cordero, José Luis Cabral y Reinaldo Infante. Para más información y contenidos de publicidad, visita pub101.do.